Bienvenidos al segundo foro de Inteligencia Artificial en Ciencias de la Salud e Ingeniería, un espacio de reflexión sobre los usos y aplicaciones de la inteligencia artificial y tecnologías emergentes en la educación, la docencia y la investigación. Con el taller de diseño de planes de clase mediante ChatGTP, se mostrará cómo aprovechar ChatGTP para crear planes de clase más eficientes, creativos y adaptables. En este taller se abordarán estrategias para optimizar los prompts y personalizar los contenidos de acuerdo con el nivel educativo, los objetivos del aprendizaje y los estilos de enseñanza mediante propuestas claras, estructuradas y dinámicas para la enseñanza. En esta emisión de taller tenemos a la maestra Kenia Margarita Vega González. Ella es docente e investigadora de la Facultad de Idiomas, con formación en docencia del inglés y estudios de maestría, actualmente cursando el doctorado en Ciencias del Lenguaje. Se desempeña en el área de educación continua y forma parte del cuerpo académico de procesos y productos de traducción e interpretación, desde donde impulsa proyectos de innovación educativa y de investigación. Sus líneas de trabajo se centran en el lenguaje inclusivo con perspectiva de género, la traducción y la didáctica de idiomas, integrando también el uso de tecnologías emergentes en la enseñanza y en la posedición de textos especializados. Las facultades de Odontología Mexicali, de Ingeniería Mexicali y el Centro de Investigación para el Aprendizaje Digital CEAT les da la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Y el aprendizaje por esfuerzo es cuando se va a tomar una toma de decisión a través de la inteligencia artificial. Aquí es donde entra el posible dominio del mundo a través de las máquinas. ¿Qué quiere decir esto? Que el robot ya pueda tener o pueda hacer algo como si fuera un humano. No sé si han visto las noticias, pero ya hay operaciones de inclusive corazón abierto que están hechas a través de manos robóticas, que es un doctor el que las hace a través de algunas palanquitas, ¿no? Eso es aprendizaje por refuerzo. La máquina aprende a moverse de acuerdo a las características que hay en el uso que le está dando. Los robots, por ejemplo, los que hay en Corea, en China, en Japón, que son robots meseros, no sé si han visto robots meseros, que te llevan la comida de tu mesa, te la regresan, ese es aprendizaje por refuerzo. Tú le estás diciendo al robot que sí, que no. Por ejemplo, lo codificaste para que se vaya derecho, pero nunca le dijiste que eran tantos metros y choca. Entonces el robot empieza a analizar y dice, ok, en la ruta, a los 3 metros voy a chocar. Y el robot mismo corrige, así es, corrige sus algoritmos. Entonces, por eso les digo, aquí es donde entraría esto de que según ya se revela, va a ser en esa área, porque empiezan a adquirir por refuerzo. O si tú, por ejemplo, a la misma inteligencia le dices que cuando te hace un ejercicio y le dices, de acuerdo, el primero es un refuerzo positivo. O sea, el ChatGPT está codificando que como tú trabajas, ese formato que te dio es correcto. Si, por ejemplo, todos los trabajos que tú generas en tablas, de ahí en adelante, y tú nunca te pides otro formato, toda la información te la va a dar en tablas. Porque es el formato que tú manejas, tú no le estás corrigiendo, es un estilo positivo. Pero si tú le dices, ahora dámelo en PDF, ahora dámelo en Word, ahora es una tabla Excel, entonces, parámetros, por eso es que les comentaba que a veces ChatGPT suena como uno. O utilizas la forma de escritura, la forma de respuesta que usarían. La importancia de la mayoría de los que estamos en el grupo, por la educación de ustedes que tienen aparte la profesión Perfecto, mi niña. ingenieros, entonces tienen, digamos que tienen algún trabajo en la parte de la enseñanza. En mi caso, yo estoy en idiomas, soy profesor de lenguas, trabajando con profesores de lenguas. Entonces, digamos que yo estoy encargada, pero cuando tenemos personas, o sea, no es el ambiente educativo el tiempo menor. El tiempo de organización, de gestión, de creación, de búsqueda, de estrategias, a veces puede ser más fácil. ¿Por qué? Porque tienen una profesión. Entonces hay que quizá ir a trabajar y luego regresar o estar aplicando otro tipo de actividades y eso podría limitar su tiempo para planear clases. Entonces hay que usar la inteligencia artificial a nuestro favor para que nos beneficie y también beneficie a los alumnos.
Primeramente, el plan de estudios se adapta. La inteligencia artificial nos permite que los planes que nosotros hagamos o las sesiones que nosotros hagamos ayuden de acuerdo a los diferentes estilos de aprendizaje de nuestros alumnos. Sí, más o menos conocemos los 3 estilos de aprendizaje. Kinestésico, auditivo y visual. Son como los básicos, ¿no? Hay diferentes inteligencias artificiales y demás, pero entonces nosotros podríamos decirle a ChatGPT que nos apoye en una clase para identificar, o no sé, ya una vez identificados el estilo de aprendizaje, poder decir que sea orientada a los objetivos, que sea orientada a los kinestésicos, que sea orientada a las 3 entidades. Entonces, de esta forma, nosotros podemos ir adaptando los planes de estudio. Creo que la mayoría de nosotros hemos sido formados, ya formamos parte a lo mejor, o estamos en proceso de las actualizaciones, creaciones de nuevas materias, revisión de currículas, y a veces no contemplamos esa parte de la diversidad. Y además ahora con la inclusión educativa, muchas veces la dejamos fuera. Con ChatGPT nosotros podríamos integrar en nuestras clases y a veces sin tanta, digamos, literatura, ¿no? De leer cuáles estrategias son las más convenientes, nosotros lo podemos hacer a través del diseño con ChatGPT. También podemos hacer análisis basados en el desempeño. Esto es, podemos crear herramientas de examen, de evaluación, e incluso, si no lo permiten y el tiempo alcanza, les voy a enseñar una herramienta que tiene Gemini, que es muy parecida a ChatGPT, que los podemos evaluar en tiempo real. Entonces, te genera el examen, te genera la actividad y te la evalúa. Todo en tiempo real. Entonces, imagínense cuánto nos estamos ahorrando sin necesidad de calificar en casa. O a lo mejor hay quienes todavía no utilizan mucho Blackboard. Blackboard ya, por ejemplo, los exámenes de Blackboard te los puedes calificar automáticamente. La diferencia es que hay que cargar todo. Y cargas todo, y cargas la respuesta, y luego por eso decimos, ay, no, requiere mucho tiempo. Con Gemini, por ejemplo, Gemini lo hace todo. Obviamente nosotros revisamos la información, pero Gemini te genera, te evalúa. Y ahí está todo bueno, digamos. Entonces, si el tiempo me permite, les voy a poner ese ejemplo de Gemini. Y además, pues, nos ayuda continua. Yo les comentaba, los alumnos ya lo estamos haciendo. Los alumnos ya están trabajando con la herramienta, ya la usan a su favor, y a veces nosotros nos podemos quedar un poquito atrás con respecto a cómo emplearla. Entonces, también hay que pues, ganarles en esa parte, ¿no? Vamos a utilizar entonces algunas herramientas. Hay plataformas que ya tienen inteligencia artificial, como Blackboard. Blackboard, no sé si ya se fijaron que ya empieza a tener los iconos que son como unas estrellitas. Por ejemplo, cuando quieres generar imágenes, en tus módulos ya te genera la imagen. Entonces, de acuerdo a lo que tú le pongas, le puedes generar imagen y te va a generar una imagen relacionada a lo que le pusiste. Ya tenemos inteligencia artificial. Ya también ustedes pueden grabarse, en lugar de en la revisión de los trabajos, ustedes pueden grabar ya sea el audio o la imagen, o las dos. Ya también contamos con esa parte en Blackboard, pues ahí hay que aprovechar estas oportunidades. Quienes usan Canva, por ejemplo, ¿alguien aquí usa Canva? Algunas veces, Canva también te genera imágenes, te genera videos y te genera pequeñas historias, también a través de la inteligencia artificial. Aquí usan PowerPoint, ¿alguien usa PowerPoint? PowerPoint ya tienen la opción de que te genera presentaciones a raíz del tema que tú le des. No tienes que sí, no tienes que mandarle nada, ¿eh? Simplemente le pones, elabora una presentación sobre el 16 de septiembre. Y te la genera. Y tú lees todo y ya le dices, sí, gracias. Entonces la inteligencia artificial está en todas estas herramientas que están bien utilizadas. Yo no me lo recomendaría, pues no hacer uso excesivo, porque al final de cuentas, pues no va a sustituir el conocimiento que ustedes tienen. Ustedes somos expertos, no la máquina. Pero también nos ayuda a que el alumno tenga aprendizaje autónomo y asistido. La mayoría de nuestros alumnos en este momento, en estas generaciones, son alumnos sobrevivientes de la pandemia, que todavía están ahí en rezago en la secundaria, en la prepa, algunos todavía en la universidad, y entonces esta parte del autónomo lo manejan, pero al mismo tiempo no les gusta, o al mismo tiempo les tienen un poquito de miedo. Entonces están acostumbrados a ser un poquito autónomos, pero no saben que como que ya es un poquito mejor, ¿no? Entonces, para eso, entonces, vamos a trabajar con el prompt engineering. Cuando hablamos nosotros de los usos de ChatGPT, Gemini, DeepSeek, la clave está
en cómo le voy a dar comandos a ChatGPT. Entonces, antes de iniciar con la actividad en sí, les voy a pedir de favor que abran ChatGPT en sus equipos. Si lo pueden hacer de una cuenta que no sea la de UABC, mucho mejor. Esto porque quien no tenga... el Gemini al final. Nada más porque quiero... Digo, nada más esto porque quien no tenga la versión Plus les va a poner un límite en cuestión de cómo se descarga la información, pero no afecta nada, vaya. Lo que pasa es que ChatGPT lo tienes que hacer la mejora para que te sigan mandando, por ejemplo, formatos PDF, salas en Excel, que no son necesarios para este curso, pero a veces te ponen el link. Y Gemini es más flexible porque Gemini sí es escolar. No, pero lo que he hecho para el ejercicio de ahorita, no abrimos para... Si no quiere que se les limite el tiempo, pero si no tiene problema, adelante, lo pueden hacer con la cuenta que gusten. No pasa nada. Ok. Sí, yo no tengo abierta con la cuenta de aquí de luego a veces me lo paso como abrir otra. Normalmente es con otro correo, pero si es muy complicado, no pasa nada. Nada más, aquí tengo los ejemplos en PDF también para que no se estresen. Ok, entonces antes de empezar, les voy a pedir que pongan el siguiente comando, como ustedes quieran, pero si el link que se hace como muy ligerito. Está en inglés, yo lo voy a hacer en español. Sí, podía cambiar la pantalla. Dice compartir. Sí, ya se apareció. Ok, ustedes lo pueden escribir en español, no pasa nada, pero el comando que vamos a utilizar es ponerle. Bueno, normalmente cuando hacemos parte del Engineering Fronting, siempre le ponemos hola ChatGPT, nomás por educación, no pegar el saludo, ¿verdad? Pero no es necesario ponerlo, pero ustedes pueden poner hola ChatGPT y le vas a poner nada más. Con sus palabras que ustedes quieran. Historia de ciencia ficción. Así tírenle. Si ustedes le pusieron hola ChatGPT, si le pusieron un saludo, lo más seguro es que ChatGPT les va a contestar en un tono amigable. Y te va a poner, claro que sí, o qué gusto poder apoyarte. Exacto, perfecto. Hola, normalmente te va a contestar de una manera amigable, porque tú estás empezando con una manera, pues así, amigable, ¿ok? Por eso les digo, uno va nutriendo a cómo nos va contestando. Entonces, lo más seguro es que te va a decir, suena muy bien, ¿tienes alguna idea? Se fijan cómo te pregunta, ¿tienes alguna idea? ¿Tienes algún referente? ¿Tienes algo que te gustaría? Que ustedes ahora le contesten a ChatGPT, ¿qué les gustaría incorporar? Y no sé, algún autor que a ustedes les guste. Gabriel García Márquez, quien ustedes quieran. Nada más pídele que utilice el estilo de Isaac Asimov. El que ustedes quieran. Nada más dile, me gustaría una historia con el estilo narrativo de este autor. El que ustedes quieran. Y me dicen cómo les fue. Dice, excelente lección. La utilización de ciencia ficción sobre elementos clave. Divulgación científica, enfoque de científicos humanos, los agregué. Excelente. Quiere decir que ChatGPT no está contestando bien. Cuando uno te agrega ítems, te va a decir, el autor maneja estas características. Si les doy los demás lo mismo, te va dando límites, te varían, si se fijan. Maneja esto,
maneja esto. Y luego te pregunta que si es como, pues así es como tú lo quieres, ¿no? Te está buscando como tu aprobación. Pues que te gustaría, o si ustedes quieren agregar algo más, pónganle a ella, agrégame que tenga un toque de comedia. Como ustedes, por favor, les creen la historia. Ahora sí, les creen la historia. Lo más seguro es que les va a poner una pregunta como, ¿quieres proseguir o te gustaría que se creara con este blanco breve? Hasta. Eso no, sí, ustedes pónganles hizo un relato breve. Sí, como relato breve. Sí, pueden ser. Elaboran o nomás le puedo poner sí, adelante. O de acuerdo, relato breve. Ya ustedes contestan. O si ustedes le quieren agregar algo como, pero aparte agregan que le aparezca una chispita. Pónganselo, como ustedes quieran. Y me dicen si se los genera. Cualquier tema que ustedes quieran, pónganle el nombre chispita. Que aparezca con chispita o... No, esos son datos que yo les digo si quieren ponerlo. De un personaje. De un personaje. Simplemente es que ustedes lo generen. ¿Les generó la historia? Sí. Muy bien. Entonces, les tiene que generar su historia, ¿no? Pues, por ejemplo, en este caso, el tema me va poniendo la historia, a mí me pone quiénes son los personajes, cuál es el plot, cuáles son los temas. ¿A ustedes también? ¿Sí les los puso como separado? No. ¿Cómo se los generó? A ver, ahí voy. Está muy bien. Muy bien. A mí se lo generó así como plot, trama, personajes, escenario. Muy bien. Excelente. Exacto. Entonces, ahí sería otro paso. Sí. Ese sería otro paso. Ya habrá quienes se los generan automáticamente y habrá quienes se lo preguntan. Mira, esto es. ¿Le damos o no le damos? Ustedes le ponen generar la historia. Y entonces, para quienes les sale en diferentes apartados, le ponemos genera la historia y ya te lo pones como capítulo 1 y te genera la historia. Capítulo 2, te genera la historia. Y así todo mismo. ¿Se los genera? ¿Sí? Y si quiero que lo genere así, es como hay que poner en la instrucción, genera la historia con división de capítulos, por ejemplo. Con división de capítulos y personajes. Aunque seguramente si tiene algún personaje, si ya se los generó, se deja. ¿De qué lado, compañera? ¿Ya se los generó? Excelente, muy bien. Ok, en esa versión que nosotros tenemos, ¿qué es lo que podemos hacer con esto? Aquí en la parte de abajo, tienen para que la voy a dejar, la apruebo, la desapruebo, ¿ok? Si necesito compartirlo o generar algo diferente. Aquí, ¿se acuerdan cuando les hablé de que había refuerzos en este caso, los algoritmos se van reforzando de manera negativa o positiva? Si tú le das un dedito para abajo negativo, entonces va a interpretar que algo de lo que hizo la instrucción está mal y te va a preguntar qué es lo que nos afecta raro, qué podemos agregar, y entonces de esta manera podemos ir codificándolo a nuestra forma de trabajo. Si tú le pones el like o el dedito de que está bien, lo interpreta como que, ese tipo de comandos es como el usuario quiere que yo trabaje. Entonces, esos son los recursos positivos o negativos que nosotros le podemos dar para que genere los materiales a nuestro estilo. Sin embargo, yo les recomendaría, sobre todo en la parte académica, no hacerlo tanto, porque a veces tenemos que utilizar un lenguaje académico, a veces lo vamos, sobre todo con la cuenta de UABC, la podemos usar más para académico o para una clase, pero también la usamos para el diario. Entonces, pues para que no genere una marca, sino que esté un poquito más desapegado, pues no hay que darle tanta motivación positiva, ¿no? Para que lo vea con más miedo. Muy bien, ahora sí vamos a ingeniería de prompts.
Déjame ver el lápiz por acá. Hacemos todos juntas. Muy bien. Entonces, ustedes dedicaron que le fuimos dando instrucciones al chat para que creara lo que nosotros queríamos. La ciencia, o digamos que el éxito de la herramienta está en el diseño de los prompts, así se llaman, prompts, ¿ok? Entonces, la ingeniería de prompts es la estructura que vamos a utilizar en el modelo de lenguaje natural para que se codifique de acuerdo a mis necesidades, ¿ok? Y se trata de, más que nada, aprender a generar las preguntas correctas o los comandos correctos. Nosotros a veces con el habla cometemos algunas equivocaciones donde decimos a alguien, cállate y respóndeme, ¿no? En lugar de a lo mejor, no argumentes, contesta lo que te estoy pidiendo. Sin embargo, el humano te lo va a entender. Si ustedes tienen hijos o tienen sobrinos y le dices, no me contestes, respóndeme, va a entender que no quiere que te estés peleando, sino la pregunta específica. Pero si tú le dices al ChatGPT, no me contestes, pero respóndeme, ¿qué va a decir? No te entiendo, ¿ok? Porque no tiene todavía esa habilidad de poder interpretar el sublenguaje. Entonces, ¿de qué va esto? De aprender a hacer los prompts de manera correcta. ¿Y qué es lo que me gustaría que el día de hoy nos lleváramos de esta sesión? Aprender a estructurar de manera correcta. Primeramente, tenemos que ser claros en la comunicación, y es decir, en la redacción. Siempre tenemos que ser claros con lo que queremos y con lo que le vamos a pedir a ChatGPT. No sé si ustedes saben, si no, yo les voy a contar. Actualmente hay un furor en las redes sociales porque la gente está aprendiendo a usar ChatGPT para leer el tarot. Leer el tarot, las cartas. O sea, ¿cómo? Tanta inteligencia y tanta ciencia para que la gente aprenda a leer el tarot. Pero, bueno, yo me puse a analizar esto más que nada para analizar los prompts que hacen. Son unos prompts tan geniales, tan claros, pero ¿quiénes construyen estos prompts tan buenos? Las personas que saben de esos temas. Entonces, obviamente, ustedes, a los temas que ustedes manejen, pues los prompts van a ser más eficaces y quizás temas que no manejen. Entonces, para poder solicitar información de ChatGPT, número uno es saber la información. Entonces, ahí es donde la mayoría de nuestros alumnos lo hacen mal, porque genera un prompt muy básico, muy malo, porque parte de información que no conoce. A diferencia de ustedes que sí conocen. Entonces, ustedes sí pueden presentar así de manera clara porque ustedes son los expertos. Entonces, alguien que no es experto en el tema tal, pues va a tener bastantes deficiencias, ¿no? Hay que ser muy específicos en las solicitudes, hay que contextualizar el prompt y hay que hacer un ajuste iterativo. Ahorita lo voy a poner aquí para que lo vean. Esto es cómo se hace un prompt. Ahorita vamos a practicar, pero nada más para que vean. El prompt básico es escribir una tarea. Es decir, si tú le preguntas, ChatGPT, ¿qué horas son? Eso es lo más básico. ¿O qué es esto? ¿O qué es aquel término, no? O no sé, por ejemplo, un tema de mi clase, ¿no? Pues, ¿qué es morfología de inglés? Okay, ya, ¿de verdad? Eso es un prompt bastante básico. Es decir, describe mi tarea. ¿Cuál es la tarea? Pues define. En la pregunta ¿qué es? La tarea es define. Define qué contexto. Tarea. Aquí está, pruebas. Define el tema. Entonces, en lugar de hacerle preguntas a ChatGPT, ¿qué es esto? ¿Por qué aquello? Dime por qué fulanito, ¿no? Dale la descripción de la tarea. Responde, analiza, crea, genera. ¿Para qué? Para que sea más sencillo que demos con la solución que tú estás buscando. Después, vamos a hacer un poquito más enfocado. Es decir, ya le escribí la tarea. Por ejemplo, crea
un resumen. ¿Okay? Crea un resumen. Hay que darle un rol. Y a lo mejor esto nos puede dejar un poquito como desafinado. Si quieres dar un rol, pídele a ChatGPT que parta desde una postura. En este caso, ¿qué te puedo decir? Imagínate, desde el punto de vista del lingüista, dime, defíneme este término. Y entonces, ya va a limitar su respuesta a lo que me respondería un lingüista. Muy diferente que si yo le pregunto, oye, ¿de dónde viene la palabra? Pues me va a dar una respuesta muy básica. Pero si yo le digo, define, o instruye, o dame la ruta de conocimiento como lingüista, de modificación de esta palabra, entonces cambia la forma en que me va a contestar. Y requisitos específicos. Si quieres, por ejemplo, que se limite a cierta cantidad de palabras, que se limite a cierto formato, que se limite a, no sé, por ejemplo, gustan a ustedes que tenga muchas ramas o que se ramifique mucho el tema, ¿no? Pues nada más no quiero limitar a estos temas. Por ejemplo, si yo quiero hablar sobre, no sé, morfemas, gramemas y demás, pues yo lo limito. Pues nada más quiero que te quedes en prefijos. Hay que limitarlo de tal forma que se vuelva un poco más enfocado a lo que yo quiero. Y luego tenemos el prompt completo, que nuevamente descripción de tarea, el rol, pero ya le voy a dar limitaciones. Es decir, no sé, vamos a traducir un texto. Traduce como, responde como si fueras un traductor, traduce el texto del inglés al español. Limitación. Creo que nada más se nos está viendo la pantalla. Se ve la de la presentación. No sé. Sí, porque fue como que me cortan la inspiración. Limitación. Del inglés al español. O puede ser de la nota a la nota. De la estructura B a la estructura C. Lo limitamos. Y luego le vamos a dar algún contexto. Se ve en una pantalla de ¿Ya se ve ella? Ok. Sí se ve ya, ¿verdad? Sí. Listo, ya sé. Gracias. Y le vamos a dar nuevamente el contexto, los recursos específicos, o lo que ya habíamos utilizado en el otro plan, y un razonamiento. Aquí le podemos decir que lo genere tantas palabras en formato PDF, o que lo genere tantas enunciados en formato Word. Normalmente el PDF, el Word y todos esos tipos de formatos van a funcionar, como lo que les comentaba, ChatGPT, si no tenemos la versión Pro, te va a dar un tiempo limitado, una cuestión de tiempo literal de horas, en las cuales te lo genera, luego te pone un cargadito y te regresa. Pues te regresa como en unas 2-3 horas y te lo vuelvo a generar en ese formato que tú estás requiriendo, en ese razonamiento que tú estás pidiendo. Sin embargo, es material que sí puedo hacer copy-paste. Eso simplemente, si no tienes el Pro, lo que va a pasar es que le vas a tener que hacer copy, lo te vas a tener que una hoja de Word, a lo mejor, pegar desde ahí, y ya tú generas la información como tú gustes. Solo recuerden que cuando ustedes copien y peguen directamente el icono, nosotros lo vamos a ver, les va a pegar desde la instrucción, de donde dice, claro que sí, aquí tienes el tema, la verdad. Entonces, si tú no lees el trabajo, va a aparecer. Claro, aquí tienes el programa. No estoy yo para contárselos, pero seguramente ustedes se dieron cuenta. El día del maestro, a rector le pasó eso. Rector ya pegó el mensaje de felicitaciones a los docentes y decía, claro que sí, aquí tienes una felicitación más académica. Claro que sí. Y a los minutos, una borrar, claro, porque yo digo, yo no creo que esté mal que te entonces
de ChatGPT, no me parece incorrecto. Pero lo que les comento es que si no tenemos ese cuidado, se nos va a ir ahí. Y eso a veces los alumnos lo hacen. Entonces, ustedes fíjense ahí si el alumno les pone de acuerdo o a continuación, o perfecto. Es que, pues ChatGPT, ¿no? Entonces, esto es la ingeniería de prompts, saber escribir nuestro prompt. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Sí. ¿Hay alguna diferencia entre el idioma que te dé por eso que español, entendiendo la información de la línea que hay mucho que Generalmente, si tú utilizas los comandos en inglés, te va a responder en inglés. Si tú le recreas los comandos en español y le metes información en inglés, te la va a hacer en español. Entonces, si ustedes pueden generar información en inglés porque está más nutrida, obviamente, con la base de datos, adelante. Va a ser claramente mucho más rico en algunos aspectos. Sin embargo, si igual no manejan bien la lengua, pues sí pueden generar artículos en inglés y se los va a dar normalmente en respuestas. Pero sí hay una diferencia y sobre todo la forma en la que te va a generar información. Cuando tú le pides que lo haga buscar información. Cuando pides de buscar información, sí genera mucho más resultados. Sí. Bueno, ahora vamos a hacer nuestro prompt, ¿ok? Yo aquí les tengo un ejemplo del prompt. Ustedes lo pueden hacer con el tema que ustedes quieran. Este QR es para aquellas personas que no cuentan con alguna púa, que no cuentan con algún artículo o que no cuentan con la información que vamos a trabajar para la siguiente práctica. Entonces, esta práctica no necesita QR. La siguiente práctica sí va a necesitar mínimamente una púa y un libro o un artículo. Entonces, si no cuentan con ella, pues pueden ir abriendo mi carpeta y les puse para poner, ¿no? Entonces, vámonos a ChatGPT, por favor. El QR, hay que Esa parte ¿en su computadora? Sí. Vas a hacer con la luz para... Bueno, si gustan, vamos a ChatGPT, por favor. Y ahí en ChatGPT vamos a hacer todas estas líneas. Es la misma acción. Por favor, no me la separen. Le vamos a poner, primero, le vamos a dar un rol o un contexto. Aquí va a poner un profesor especializado en enseñanza de leyes. Poner como un profesor en su área, adelante. Es un ejemplo de mí, ¿no? Entonces, nuevamente, nada más escriban. Actúa como profesor especializado en tal tema. No le den enter. ¿Ya estamos? Ok. Una vez que ya dentro en el rol, ¿quién va a ser ChatGPT? ¿Cómo les va a contestar? ¿Desde qué perspectiva les va a contestar? Le van a poner la tarea principal. Mi tarea principal, repito, ustedes pueden poner la tarea que ustedes quieran. Entonces, ustedes ven el ejemplo de una tarea. Yo le puse, elabora una hoja de observaciones para evaluar el control de clase dentro del aula. Ahí mismo. Entonces, ustedes le van a seguir. No le he puesto una punto, le he puesto una coma, incluso ninguna puntuación y no pasa nada. Hay formas en las que ustedes quieran. Elabora un resumen, elabora una presentación, elabora una slide de texto, lo que ustedes quieran. O la tarea que ustedes quieran, ¿no? Si ustedes quieren que sintetice, que analice, que haga un resumen, ustedes buscan. En formato de salida es cómo quieren ustedes que esa información que ChatGPT va a elaborar sea visualizada. En mi caso, responden en forma de lista de contenido. Si ustedes quieren que sea un ensayo, le pueden poner, pues responde en estilo argumentativo, o responde en estilo de ensayo argumentativo, o responde
tabla comparativa, como ustedes quieran. Simplemente es cómo se va a visualizar la información. Si ustedes no ponen el formato de salida, tampoco pasa nada, pero esto lo da los pasos. ¿Ok? Ahora le vamos a poner un límite. ¿Se acuerdan de los límites? Hay que delimitar. En este caso yo le puse, usa un tono académico y objetivo. ¿Por qué? Porque como es una hoja de observación, pues quiero que tenga un tono pues, académico, porque estamos hablando de trabajo. Si ustedes quieren también que sea un tono académico, un tono científico, claro, ustedes deciden el estilo. Repito, si ustedes no le ponen eso, te lo va a generar de igual manera. Lo que podría pasar es que te cambie un poquito la forma de acuerdo a como tú has sentido normalmente. Finalmente, podríamos utilizar en este caso un input o un contenido. Yo en este ejemplo no lo puse, pero ustedes lo pueden poner. Si alguno de ustedes puso, elabora un ensayo, elabora un resumen, crea o genera una síntesis, le adjuntan la historia. Esa actividad la vamos a hacer ahorita, pero para aprendernos este campo, pues nada más así, ¿no? Ahora, por favor, denme enter. ¿Yo puedo poner presentación? Claro. Les voy a poner aquí el ejemplo. Muy bien. Si ustedes se fijan, ahí está mi prompt. Actúa como un profesor especializado en enseñanza de lenguas, elabora una hoja de observaciones para evaluar el control de clase dentro del aula, responde en forma de lista de cotejo, usa un tono académico y objetivo. Fíjense cómo me va a contestar ChatGPT. Me dice, claro, aquí tienes un ejemplo y va a recalcar los elementos que yo le di. Y ahora me pone, perfecto, claro que sí, una estrellita, o enhorabuena por tu decisión. Le cortamos un poquito la, digamos que la familiaridad al no ponerle los agudos. Porque acuérdense que se nutre de como yo le contesto. Si ustedes se acuerdan, en la primera actividad, para poder llegar al producto final, que era la historia, tuvimos que hacer mínimo 3 pasos. Decirle, quiero una historia. La historia tiene que tener el estilo plano. Ya lo voy a poner así, genérame con esos argumentos. O no, cámbiale esto. ChatGPT nos va guiando a lo que queremos, pero eso también necesita tiempo y podríamos no llegar al objetivo que nosotros tenemos. De esa forma, con prompts bien estructurados y bien generados, entonces nos puede ayudar a resolver el tema. En este caso, por ejemplo, aquí está lo que yo generó. Aquí está mi tabla de organización, estrategias, claridad, evaluación. Y como yo le pedí que fuera lista de cotejo, si ustedes se fijan, me marca si el criterio se encontró o no se encontró. Si yo le hubiera puesto y utiliza, no sé, la escala de Likert, me lo hubiera puesto. Entonces, ahí está, ya se generó. Lo que a lo mejor a mí me hubiera tardado, no sé, toda una tarde estar buscando qué elementos, escribirlos, qué mover la tabla, qué quitar de la tabla, qué ya se checó, qué ya se migró. ¿Cuánto nos tardamos? En generar una herramienta, en este caso, por ejemplo, cuando yo mando a los chicos a observar. Voy a observar una clase, aquí está mi herramienta. Si yo quiero que sigan, por ejemplo, la filosofía de algún autor en particular, yo adjunto el trabajo y digo, créame la lista basándote en esta perspectiva. Y me va a generar los temas que vengan en esa perspectiva. Entonces, hay que hacer un primer elemento, esto con un prompt correctamente creado. ¿Sí?
Entonces, siempre de los siempre tienen que empezar dándole un rol a ChatGPT. De lo contrario, va a darles la información con la misma dinámica con la que ustedes le están preguntando cómo se rellena el pavo de Nochebuena. Con esa misma forma de familiaridad te va a hacer la lista que tengo. Entonces, siempre hay que dejarle muy bien claro quién es. Eres este, eres aquello, respóndeme desde esto, para que entonces sí la información que nos dé sea un poquito más pues satisfactoria, que obviamente hay que revisarla, hay que leerla, hay que darle su tiempo de ver que los elementos sean los correctos y hacer las modificaciones a su debido tiempo. Muy bien. Hasta aquí, en el prompt, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que tenga quedado claro? ¿Algún reforzamiento? Adelante. Yo quería que se completara el tema de carga. Cuando la tabla venía, organización y fiscalidad, aquí observamos que tengo tipo del evaluador, y al final de preguntado. Y este también dice una máquina cuantitativa con niveles de excelencia de aplicación suficiente para Sí, entonces, es lo que exacto. Te ofrece mejorarlo o te puede ofrecer algo que casi siempre viene aquí abajo una, por ejemplo, si quieres te pongo una versión más completa, una escala de calificación del 1 al 5, deseas que haga, entonces casi siempre te va a dar una versión que tú no has pensado. Entonces sí, también ChatGPT tiene esta, pues, digamos, como una voluntad de ayudarnos. Genera más información. A lo mejor tú en ese momento dices, no, sabes que ya con esto es suficiente, no requiero más, adelante. Pero a lo mejor podrías decir, oye, ¿sabes qué? Sí, me gusta para la actividad B. Por actividad B vamos a hacer esta. O vamos a reforzarla, quizá con alguna idea que no teníamos nosotros preconcebida, ¿no? Entonces, son las ventajas de ella. Ahora, ¿hay algunas? Yo que vi formato de lista, le di el puesto de lista de Ok. Pero está bien, porque el estudiante nos puso nada más el número. Ajá. Como tabla, le voy tabla. Y si sale. Sí, está. Lista de cotejo. Pero ahí vamos aprendiendo. O sea, nosotros mismos nos vamos limitando. Esas son las limitaciones. Sí, por ejemplo, si quisiéramos hacer también una imagen, los prompts son algo también así parecidos. Con ChatGPT, para que te haga te genere una imagen, ¿sí? A lo mejor, por ejemplo, de algo de biomateriales que yo hice ahorita. Ok, para eso hay otras plataformas. No siempre ChatGPT nos va a apoyar con imágenes, porque normalmente las versiones, sobre todo las que son free, no generan imágenes. Entonces, la verdad es que no es el momento, pero sí hay también herramientas. Igual al final, si nos queda tiempo, les comparto donde puedes crear imágenes, videos, e incluso esos videos donde pones a tu cubito bienvenida a la cuenta social. Hay uno que se llama Crafty, que es súper bueno. Y aquí puedes generar tus videos de 5 minutitos, 2 minutitos, donde tú introduces una clase y generas. Lo que sí puedes hacer, por ejemplo, es la historia que hicimos de ciencia ficción, la copias y pegas y la puedes mandar a esas herramientas que te generan las imágenes con respecto a lo que escribiste. Y la mandando con problemas. En la historia, yo tuve una historia donde de la chica, etcétera. Ajá. Y claro, yo fuera de guía con todo, porque el nombre del personaje principal de y luego fijando la historia, y luego quieres que haga administración de cada o de la escena del litoral al estilo de todo para que no se le concentre aquí. No hay nada que hacer. Sí. Acuérdense que no estoy haciendo ChatGPT nos da cierta cantidad de tiempo literal, horas, minutos, en los cuales nos da como la versión más avanzada. Después nos pone un poco de límites, nos sigue generando, pero ya nos va a generar audio, porque a veces también te hacen la audio. Todo lo que está muy interesante porque tenemos alumnos que tengan una habilidad visual, y entonces el alumno genera y ChatGPT le hace el audio. Pero luego te limita y te dice, ¿sabes qué? Hasta dentro de 30 minutos vas a poder volver a tener esas herramientas. Entonces, si compras el Pro, pues ya tienes todo, ¿no? Pero Canva, por ejemplo, actualmente la versión Canva de educación, que casi creo que va a veces muy contento. por ejemplo, la ¿Cuál? ya la tiene, es que tienes acceso Dime algo que diga una palabra. En Canva, tú le puedes pegar la de historia Violeta. de ChatGPT y Canva te El esposo.
sí, automáticamente de genera digital. Entonces, también si ustedes un día están ahí en la cama, van a ver que les va a generar. Ahora, si les parece Vamos, bien, ahí está, vamos a mira, empezar tanto de con boleto. diseño Es que la más, claro. dale, Y lo primero que no, me sí. gustaría compartirles, que a mí me ayudó mucho el tiempo, es los encuadres. Para lo que les voy a pedir que si tienen una QO, por favor, la descarguen o la tengan, sobre todo en formato PDF, la tengan con ustedes. Y quienes no cuenten con ella, Imagínate, está lleno. entonces sí Va a estar pueden como las ángeles azules que tuvieron que ya abrir las puertas. la presentación para que Sí, agarren todas, para que ¿no? puedan hacer bien el código. Ajá, llegó. Ok. Los que estamos aquí ya contamos con la QO. ¿Sí? Ok, les voy a pedir entonces que generen su propio prompt y le digan. Normalmente, una vez que ya establecieron que son el rol que ya le dieron arriba, no es necesario estarlo reafirmando. Si le van a cambiar el rol, entonces sí hay que ponerlo. Si ustedes le pusieron, actúa como profesor especializado, ¿de qué área pusieron ustedes? ¿De qué tema? Ok, cirugía. ¿Y la materia tiene que ver, la PUR tiene cirugía? Sí. Ok, perfecto. Ahí no hay necesidad de volverle a dar el rol. ¿Ok? Pero si yo le puse, actúo como profesor especializado en enseñanza de lenguas y no le cambio el rol allá al propio, entonces me va a dar la información con el tono o desde la perspectiva del profesor de enseñanza de lenguas. Entonces, quienes ya desde el inicio le pusieron de su profesión, no es necesario cambiar el rol. Pero si pusieron el rol, entonces sí cambian el rol. ¿Okay? Entonces, ahora sí le van a cambiar. Actúa como profesor o ya lo piden, lo dejamos no necesario. Entonces, ahora sí, elabora un encuadre de 16 semanas, que son las que tomas de semestre. Agreguen el número de sesiones, de cuántas sesiones tiene su clase. Si tiene 2, 3 sesiones. O incluso le puedes, si quieren ser más específicos y ponerles de 2 sesiones, una sesión de 2 horas. Encuadre. Elabora un encuadre. No, ahorita lo vamos a escuchar. Primero vamos a hacer el prompt. Ajá. Puede ser que sea una hora presencial, una hora virtual. Sí, ustedes acuérdense de las limitaciones. Ustedes limiten. Ustedes saben cómo es su clase. De una hora presencial y una hora virtual a la semana, que abarque 16 semanas. Ustedes dan las especificaciones de cada una de sus clases, ¿no? O tantas horas taller, cada quien va a tener ahí su propia forma, ¿no? Si quieren que, por ejemplo, cuente con agrega hojas de actividades por semana, también pongan ahí todo lo que ustedes quieren que ese encuadre genere. ¿Ok? Con un tono académico. Y al final, si le van a poner, te adjunto material. O te adjunto materia, como ustedes le quieran escribir. Recuerden, tenemos que ser lo más específicos que se puedan. Me voy a salir para mostrarles mi resultado. Y subimos el PDF, ¿verdad? Y hay que adjuntar el PDF, por favor. ¿Tiene un clip? Ajá, le puedes poner de adjunto materia o de adjunto material, de adjunto PDF. Y hay que adjuntarlo en el clip, por favor. Ajá, tiene como un clipcito.
Ok. También podemos agregarle como la actividad de estudio previo a la clase, un ejercicio. Todo lo que ustedes quieren agregar. Voy a compartir para que lo vean ahí también. Ustedes pongan en todos los limitantes que quieran. Ok. Ahora les voy a poner un ejemplo. Esto lo hicimos en una clase con mis alumnos, porque quiero que vean la diferencia de la presentación cuando tenemos las herramientas activas y luego cuando no las tenemos. Y para que vean cómo cambia la narración. Fíjense, aquí empezamos de una manera limitada. Hola, ¿sabes hacer encuadres? Fíjense cómo me va a contestar. Hola, sí. Y te dice todo lo que requiere para el encuadre. Si nosotros no sabemos el prompt, aquí nos está diciendo cómo hacer el prompt. Ok, para las personas que no saben hacer el prompt, entonces te va diciendo cómo hacer el prompt. Aquí nos estamos ahorrando ese paso. Entonces, en algún momento ustedes no saben cómo hacer algo o cómo escribir el prompt, pónganle así la pregunta. Oye, ¿sabes hacer esto? Oye, ¿cómo hago aquello? Y te va a dar como el cuestionamiento. Dime qué texto, la unidad del aprendizaje, la clase específica, qué cultura, qué proyecto. Entonces, si en algún momento ustedes no se animan a generar un prompt o dicen, híjole, es que no sé cómo estructurarlo para tener lo que yo quiero, le puedes poner un comando tan básico y te va a dar los pasos para generar el prompt que tú quieras. Entonces, aquí ya les estoy dando las dos opciones. Aquí va a pasar un poquito más de tiempo, de la otra forma ya te ahorraste el tiempo y pues ya sabes qué es lo que estás buscando, ¿no? Ya intentamos el material y aquí ya viene la información. ¿Y qué dice? El encuadre. ¿Ya te lo leí? De propósito, competencia, formato, contenido, criterios de evaluación. ¿De dónde se fue esta información? De la UOL. Todo está ahí. Entonces se supone que nosotros ya lo probamos, está evaluado y todo el mundo dice que así está bien. Sin embargo, si ustedes tienen en su cátedra algo que les quiera cambiar, se puede cambiar y lo pueden modificar, los criterios de evaluación, como ustedes dicen, ¿no? Aquí está todo. Todo esto viene en agua. Nosotros no le estamos cambiando absolutamente nada. Entonces le pueden ver en el favor. Y les va a generar su encuadre. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Y es una tarea que todos tenemos que hacer al inicio del semestre. Y es muy útil cuando tenemos materia de Entonces, ya generamos nuestro encuadre. Si le pidieron que les agregara una hoja de tareas, incluso les agrega la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, y les pone una recomendación de actividad por hacer por semana. Esa tablita está fenomenal para las personas que trabajamos con Blackboard y que te piden actividades por semana. Ahí está. O sea, si tú ya sabes que vas a trabajar en Blackboard, pues ahora pedirle desde el prompt generar una tabla de actividades por semana o por metas. Y ya te la generó. Entonces, encuadres, listos. Ya, genial, le quedó perfecto como lo quería. Sí, porque tiene actividades en casa y actividades en clase. Excelente. Compañeras, ¿les quedó bien su encuadre? Hasta incluir una semana de evaluación parcial. Muy bien. ¿Sí? Compañera, ¿qué puede generar bien? Excelente. Entonces, yo, por ejemplo, es un otro que les doy.
Yo, por ejemplo, antes de que ChatGPT nos diera una herramienta que hoy se las voy a enseñar, que es como una carpetita, un área de trabajo, yo dejaba esta ventana y aquí generaba todos los encuadres que yo necesitara. ¿Por qué? Porque ya está el prompt. Ahí ya está generado el prompt. No tengo que cambiar el rol. Entonces, simplemente es ahora de esta, y ahora de esta, y ahora de esta, ¿no? Entonces, aquí ya no tengo que volver a codificar al chat con todas las especificaciones porque ya le di un prompt inicial. Actualmente, ChatGPT cuenta con un área que se pone proyecto. Entonces, ahí dice nuevo proyecto y ahí tú vas a crear tus proyectos. ¿Qué es esto? Carpetitas. Entonces, aquí te puedes poner los prompts para diseño de cuadros. Pues yo quiero que los encuadres que son para 10 semanas, los encuadres que son de 6 semanas, los encuadres que quizá, no sé, haya materias que pudieran tener taller, bueno, el taller en esta solo, porque en esta no tengo tanto sobre taller, no tengo práctica, hay materias que tienen horas prácticas, taller y clase, hay unas que nada más tienen taller y clase, entonces, cada quien. Y si alguien dice, no, para mí es mucho, yo nada más quiero que aquí lo van a tener de este lado, para ustedes, desde el lado derecho, lo que veis que desde donde lo vean, van a tener la relación de todos los chats que ustedes han abierto. Todos. Entonces, como ustedes codifiquen el inicio de esta ventanita, de esa conversación, es el rol que van a tener. ¿Ok? Entonces, ¿les gustó o no les gustó? ¿Sí? Muy bien. Entonces, mi recomendación es que abramos otro chat para la siguiente actividad. ¿Para qué? Para no cambiar el rol. Y ya les quede ese rol. Sí. Vamos a abrir otra conversación donde dice nuevo chat. Donde dice nuevo chat, abrimos. ¿Sí? Y vamos a empezar otra vez con el prompt de ese rol. Esto es, responde o, no sé, a veces también podemos hacer así muy directo. Eres un especialista del área de no sé qué, o actúa como un profesor, o responde como un experto especialista del área de ustedes decidan qué rol le van a dar. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un resumen del libro, ¿ok? Entonces, denle el rol que ustedes quieran. Para esta actividad vamos a necesitar el material que les comenté, ya sea un artículo, un libro, lo que ustedes tengan en PDF, lo vamos a adjuntar. Si no cuentan con un material a la mano, pueden abrirlo desde la carpetita que les di, ahí hay un libro ya en PDF para ustedes. No importa la lengua. Ok, le van a dar el rol, nuevamente le van a dar la actividad. Esto es que elabore un resumen. Le pueden poner cuántas palabras, un resumen de, no sé, 200, 300, 400, 500, el límite que ustedes quieran. Pónganle rescatando las ideas principales o los capítulos, con cada capítulo. Ustedes pongan. No, el libro también, el libro. El libro, pongan el libro. Usted puede especificar del capítulo tal o esto. Pero ahorita les voy a dar el ejemplo de bien. Entonces, ustedes pongan ahí de lo que ustedes quieran que sea un resumen, una síntesis, las ideas principales, lo que ustedes quieran de ese material. E incluso puede ser una presentación PowerPoint. Ustedes lo que ustedes deciden. Y luego le van a poner del material adjunto. O sea, la instrucción, qué es lo que quiero que hagas, desde el rol tal. Ojo, si van a usar otra lengua como el compañero o compañero, ustedes pueden empezar en español o en inglés. Ok, si la artículo es en inglés, usted quiere que salga en inglés, hay que ponerle que tu respuesta sea en inglés. Si no, la respuesta la va a en español. Porque hablo del programa en español. Sí, pues, si ustedes van a querer que sea en otra lengua, hay que especificarle en qué lengua también. Porque como el prompt viene en español, todo lo que genere va a ser en español. ¿Sí? En el momento en que ChatGPT, a través de muchos comandos que ustedes le estén dando, pierde un poquito la conexión, o puede ser que se desconecte, se vaya al internet, se vaya a la luz,
y les empiece a hablar en inglés, es porque perdió la conexión y digamos que volvió al lenguaje original. Entonces simplemente hay que volver a abrir un chat o volver a darle el comando para que se acomode. ¿Ya estamos? Ok, fíjense. Aquí está, en mi caso, yo le puse un libro que tiene que ver con las habilidades de listening y me dice cómo lo quiero, me lo genera y me lo crea y dice que es una resumen condensado del libro. Entonces, lo que me genera es en este caso, una versión de PDF. Recuerden que le metí todo un libro, ¿eh? Y aquí está mi respuesta. Me dice que es una versión condensada de 50 páginas del libro que yo leí. Me menciona la introducción, me pone quién es el autor. ¿Se acuerdan que en el founder me le puse quién era el autor? Yo no le puse el nombre del libro, yo no le puse absolutamente nada. Toda la información me la primera del libro. Entonces, aquí está una versión condensada y además me dice de qué habla cada capítulo. Entonces, me viene una introducción, que se aborda en la introducción. Después me aborda el capítulo background, por ejemplo, el capítulo número 1 se llama background y viene la información del background. Y luego viene el capítulo 2, y así nos vamos. Part 2, Rethinking the Comprehension Approach. Ahí viene. Y entonces ya me lo creo. Y ustedes me van a decir, ¿esto para qué me sirve? Bueno, nos ahorramos el tener que leer a lo mejor todo un libro para saber si es posible o si es útil o como ustedes quieran. Ya lo está. Yo en particular, yo suelo hacer esto cuando todo el libro es muy bueno para mis alumnos, por ejemplo, en la materia de metodología de la enseñanza oral y auditiva. Entonces son libros que traen muchísima información muy relevante, pero que quizá es complicado que se aborden todos en el semestre. Y aparte son muchos temas. Creo versiones condensadas, de veces sintetizadas del libro que me rescatan las ideas principales y entonces con los alumnos las podemos analizar, discutir y presentar. Ya no les doy, yo en lo particular en Classroom subo la versión completa del libro, portada, todo como debe de ser, y después les agrego la parte condensada donde tenemos los puntos principales y les explico. Aquí está el material completo, analízalo cuando en tu tiempo libre tengas ganas, quieras conocer un poquito más o expandir los temas, pero vamos a trabajar con una forma condensada para poder abordar todos los temas relevantes. Entonces me ayuda a que la información esté un poquito más sujeta a lo que yo requiero o necesito, y de esa forma no estoy analizando artículo 1 o part 1 y luego la part 2, luego vamos a brincar y luego la 4. Me ahorra tiempo, pero además expone a los alumnos a la literatura. Entonces, ese es otro problema. ¿Cómo les va a ustedes con su resumen? Ah, ya te lo puso. Ok, pero tú puedes generar algo, ¿verdad? Sí. Ok, en el caso de que cuando dices, para que sea a las 7, es copy paste. Si se fijan, a mí sí me da la opción de descargar. Aquí no tienes que esperar ni tienes que tener ningún problema para descargar. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo lo generé, pues estaba activo. Cuando te dice, espérate un poquito, le pones en el icono que tiene como las hojitas, los dos cuadritos, lo copias y lo pegas en Word. Acuérdense de guardar la parte de arriba. De acuerdo, aquí está tu parte condensada. Se va a incluir en el PA. Bueno, ¿cuánto de tiempo puedo regresar al HPS y ya se Ajá, ya se regresa y nada más le pides, por favor, casi siempre te va a quedar la pregunta. Ya le pones sí adelante, formato PDF. ¿Sí? Sin ningún problema. En dado caso que se llegara a bloquear, copies el prompt y ya lo pegues. Ese me pasó una vez
y ya tenía más la conversación para el caso de Excel. Bueno, de repente prohibido tiene millones de datos. Entonces, le metí el año. Y si me estaba dando hasta que ya me dije, mañana. Y ya dije, esta mañana, pero al día siguiente, pero que no me lo daba. O sea, ya dije, ahora se me puede dar. Y porque ya sí, las anteriores. Pero me voy a tener la actualización súper constante. Puede ser eso, puede ser que a veces se bloquea ese chat, entonces nada más hay que copiar el prompt como de salida y ponerlo en el chat para que te lo vuelva a generar. Y obviamente intentar que no se pase del tiempo de prueba, porque si el tiempo de espera de generar el material nuevamente va a pasar el tiempo de libertad que nos dan o esta del prompt, otra vez te va a cortar. Entonces, si ya van a manejar pues muchos datos, pues ya se recomienda el draw. Muy bien. ¿Cómo les queda entonces el suyo? A veces también influye el internet, ¿eh? El tipo de internet que tengan, el tipo de libros, y posiblemente nos va a empezar a decir que ya excedimos el tiempo porque ya tenemos en práctica una conversación. Entonces, ya sabemos hacer, ya tenemos nuestros encuadres, también ya tenemos nuestros resúmenes de lectura que podemos adjuntar a nuestro Blackboard, a nuestro Classroom, o el material que los alumnos quieran necesitar. ¿Vamos todos bien? Sí. Excelente. Ok, ¿qué más puede apoyarnos ChatGPT? Quienes ya tienen su resumen o quienes ya tienen un resultado. ¿Qué también podemos hacer? Bueno, con el material también que ustedes tienen, puede ser un artículo, puede ser el libro, puede ser quizá algo que ustedes les guste o quisieran trabajar. Yo, por ejemplo, aquí tengo presentaciones. ¿Qué hago? Nada más le pongo, era una presentación PowerPoint con esta información. Ya no le tengo que poner que es un profesor especializado porque ya tengo el prompt inicial. Entonces, yo voy guardando ventanitas. No, aquí tengo presentaciones. Entonces, le puedo poner desde el prompt inicial. Actúa o responde como un experto en el área de, vamos a crear el material, el idioma y todo lo demás. En este caso, en este último ejemplo, pues yo ya no tengo que ponerle nada porque ya tengo el prompt inicial. Entonces, ¿qué podemos hacer? También generar unas presentaciones a través de documentos. Entonces, por ejemplo, aquí, progresiones de aprendizaje, ¿no? Yo le subo el PDF, le pido que me cree la presentación. ¿En el caso de presentaciones, es mejor el libro de chat o PowerPoint de PowerPoint? En lo particular, recomiendo el de PowerPoint. ¿Por qué? Porque el de PowerPoint, el que es el copiloto, está más animado. Pero el copiloto es que te da una presentación así. Bueno, el archivo, ¿no? ¿O sí? Según yo, es solamente el prompt. Es el prompt. O sea, el Copilot está aquí, miren, está el PowerPoint, el Copilot está ahí arriba donde están esos colorcitos. Tú le das clic aquí y le vas a pedir que te cree una presentación, ¿no? Por ejemplo, quiero una presentación acerca de las ventajas de meditar cada día. Y aquí te va a salir, ahí es el prompt. Es exactamente lo mismo que ChatGPT, nada más aquí le vas a poner el prompt, ¿no? De describir tal cosa y te la crea. Por ejemplo, crea una presentación acerca de el 16 de septiembre de México. Después lo quiere que las mujeres de recibo cuando contestación delegada, que son ya tenemos temas de tesis. Así es. Entonces, con compañeros no digas con que los números no tienen función. Ok, ajá. Hasta el momento yo no estaba utilizando mucho Copilot todavía, pero sí he intentado apuntar y no he podido. O sea, simplemente funciona con prompts.
Entonces, lo que ¿perdón? Así es, ajá, por lo que ya hay. Entonces, realmente todavía tengo que buscarle cómo nutrirlo, como sería en ChatGPT, donde sí le puedo decir bajo qué lineamientos o entre qué generación, pero aquí está la diferencia. Fíjense cómo aquí sí me genera una más dinámica. Esta es la que me generó ChatGPT. Blanca, o sea, sin ningún formato salvo el de una presentación básica. Aquí yo le tendría que poner mi estilo. Si no quiero batallar mucho, pues sí le pongo el diseño, ¿no? A opciones de diseño. Y se puede hacer en cada fotos, por ejemplo, el de y en Copilot te dice, oye, esta es la presentación, ¿la puedes hacer más o menos? En Copilot es solamente para los prompts. Lo que sí puedes poner en PowerPoint es que te dé ejemplos de diseño. O sea, aunque esté en blanco, le pones, pues, dame el diseño y ya te lo vas a enseñar solito, ¿no? También nos ahorra tiempo. No sé, se bajó. Pero usted vamos a seguir en ChatGPT, ahorita no quiere recuperarnos y resucita. Gracias, muchas gracias. Entonces, esta es otra opción. La única que sí yo les recomendaría es que cuando utilicemos el Copilot, ahí no hay fuentes, no hay referencias. Entonces puede quedar muy abierto el tema que nosotros vamos a querer dar. Por eso les digo, ustedes son los expertos, ustedes emiten la información. Si quieren que sea de un tema muy especializado, por favor no vayan a Copilot todavía, porque no le podemos ocultar. O en este momento yo aún no he encontrado, le tengo que picar más, entrar un poquito más para poder adjuntar información específica. Pero ChatGPT sí me puede hacer eso. Entonces, ChatGPT sí me puede apoyar a generar materiales específicos, ¿no? Entonces, eso sería mi recomendación. Pero al final de cuentas, ustedes deciden cómo implementar. Entonces, aquí ya tenemos, por ejemplo, presentaciones de clase de temas que nosotros conocemos. Sin embargo, no quiero pasar tiempo haciendo la presentación, simplemente adjunto y me la creo. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo nos ahorramos? Muchísimo. Si no me gusta cómo se ve, pues simplemente sí le puedo poner aquí como diseño, ¿no? Sugerencias de diseño. Le da clic a sugerencias de diseño. Ya está. Esto se va a con una. ¿Sí? Y ahí nos podemos ir. Pero a lo que voy es que nos ahorramos un poco más de tiempo a generar la presentación desde cero, ¿no? Ya partimos de una presentación hecha. Pero repito, todo tiene que ver con el prompt que ustedes estén generando. Hasta aquí tenemos dudas. Algo que me gustaría agregar, preguntar. Creo que ya nos salimos de la presentación. Ahí voy, ahorita voy, por ejemplo. No tenemos más dudas. Ok, entonces para los que se nos fueron ahorita al aire, solamente recomendábamos utilizar ChatGPT para crear presentaciones de textos especializados. Adelante. Obviamente, información que conocemos y manejamos. Dentro de la sesión presencial, alguien hacía la pregunta sobre Copilot de PowerPoint. Se recomienda Copilot siempre y cuando pues, no vayan a hacer temas especializados, porque como argumentábamos, al momento aún no se puede adjuntar tanta información y simplemente te va a generar un prompt muy básico, ¿no? Pero sí es una opción también, Copilot, y ya para que lo vayamos teniendo ahí como una herramienta también de sugerencia. Entonces, hasta el momento ya tenemos ya cotizados los encuadres, podemos hacer presentaciones, podemos hacer a lo mejor listas de observaciones, de cotejo y demás áreas, y también podríamos generar exámenes a través del uso de ChatGPT, ¿okay? O actividades a través del uso de ChatGPT. Yo les comenté que si nos daba el tiempo les iba a mostrar algo de Gemini, entonces vamos a ver si podemos tramitar ver algo de Gemini. Si gustan irse a Gemini. Esta va a ser la gran diferencia entre ChatGPT y Gemini. ChatGPT
Ahorita lo cambiamos. Por ejemplo, si yo le pido, yo aquí le doy a ChatGPT una instrucción y le digo que me diseñe una actividad para reforzar los conocimientos presentados en el documento adjunto. Fue el prompt que yo le di a ChatGPT. ChatGPT me lo genera y entonces me dice, mira, está esta actividad, me pone cuál es el objetivo de la actividad, cuánto dura la actividad, qué material voy a necesitar, cómo divido las personas, así me la da todo, desde que producto final y demás. Entonces, esta es una opción. Si yo le doy esta misma, no sé cuál era. Por ejemplo, dice, voy a usar la presentación que acabamos de generar. Y yo le digo a Gemini, genera una actividad para reforzar y le doy la opción. Gemini, por su parte, que genere y que piense. Normalmente lo que hace Gemini es que nos lleva a la actividad y me la genera. Aquí está, eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Gemini, esto es lo que todavía ChatGPT no nos genera, pero sí nos genera Gemini. Gemini, esto nos hace una evaluación en tiempo real. Esto es, yo le traeré una información, la presentación que hicimos, que la traje de un artículo, creé la presentación. En Gemini, ya sea que subas el artículo o ya sea que subas la presentación, si tú le pides que cree un cuestionario, que cree una herramienta para apoyarle la evaluación, lo que va a hacer automáticamente es que te va a generar al lado un cuestionario que va a ser interactivo. En este caso, yo le puedo decir a un alumno, a ver, según el diagnóstico presentado, quiero un único México a nivel mundial en inglés, y fíjense cómo me da opción múltiple. Yo no le pedí la opción múltiple, yo no le pedí que lo generara así, automáticamente Gemini me lo genera así. Entonces, a ver, clase, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta? ¿La D? Dice, según el diagnóstico presentado, que el lugar de México a nivel mundial en dominio de inglés. Y dice, A, no se menciona en el documento, B, lugar 92, C, lugar 50, D, lugar 70. Ay, si no sabemos qué se van a hacer, mostrar vista. Y dice, revisa la sección del diagnóstico actual para encontrar el dato específico. Entonces, si mi alumno ya cuenta con el material, ya presentamos, ya hicimos todo, incluso le da una pista de dónde se encuentra la información. Supongamos que, bueno, no usamos la pista o simplemente el alumno selecciona el C. Evaluación en tiempo real. Estás correcto. Respuesta correcta. O la respuesta correcta está, te equivocaste. Y ahí está. Y ya le doy siguiente. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con esto? Pues yo le pido a mis alumnos, a ver, Pablito, Pablín, pasa. Y le das clic en la computadora. Entonces, esa evaluación en tiempo real, en el aula, y no tarde ni un minuto en general. Eso es algo que Gemini tiene, que actualmente no maneja ChatGPT. Evaluación. Yo he escuchado en Gemini, sabe leer PDFs que no se necesitan totalmente. Yo, por ejemplo, escribo en iPad. Ajá. Y pues para avanzar, hay maneras para ustedes como para entender. Si no tienen el catálogo, sí lo debería de leer. Sí, y si llega a tener candado, por ejemplo, si la tablet o el iPad o lo que sea, los genera con candado, ahí los clientes, y te quita los candados. Y es que, pues, por ejemplo, cuando se pronuncia hasta algo se decide por mejorar la lengua. Ajá. Entonces, sí identifica lo que se escribe, pero no sé si se puede identificar como para hacer tipo de.
Mientras la salida sea PDF y se pueda cargar, no tendría que haber ningún problema, a menos que sí tenga una restricción o tenga un candado, o normalmente cuando es un documento escaneado. Los documentos escaneados entran, aunque sean en PDF, entran como imagen, y entonces es muy raro que lo pueda leer en su totalidad. Bueno, no sé cómo lo cargue en archivo, o sea, pues escrito sobre la potencia. Y lo hagan como imagen, ¿no? Eso podría ser, si hay alguna batalla, es que posiblemente lo manejan como si fuera un documento escaneado, de ahí tienes que quitarle el OCE y normalmente se va como a medio perder un poquito de información, pero si no hay ninguna traba, no tendría que haber problema porque quedaría como un texto generado solamente con lo que tener. ¿Okay? Entonces, esa es otra opción que nos da Jenny. Hasta aquí, preguntas, comentarios, ¿qué les va a parecer de la herramienta? ¿Le ven funcionalidad? ¿Le ven aplicación? Excelente. Es que bueno, eso es lo importante, que veamos que no nos estemos quejando con la herramienta, ¿no? Ya nada más para pues, cerrar. Simplemente pues hablarles un poco, que creo que todos lo sabemos, sin embargo, a veces la dinámica del día a día podría traicionarnos. Digo, las recomendaciones es el uso responsable de la inteligencia artificial. Aquí, por ejemplo, les voy a dar un tip. Si todavía tenemos problemas para reconocer si los trabajos son generados por ChatGPT, ya hay herramientas en las cuales ustedes pueden buscar por todo, ¿no? Busquen una herramienta para detectar el uso de inteligencia artificial. Pero si en ese momento ustedes lo tienen impreso, por ejemplo, no lo pueden trabajar de manera digital, váyanse a las referencias. Váyanse a las referencias, busquen una referencia, dos referencias. Los alumnos asumen lo que le piden a ChatGPT y le agregan referencias con citas. Así lo ponen. ChatGPT se las inventa. Todo lo que genera son inventadas. No son reales. Y son totalmente reales. Incluso te pone el DOI y te pone la liga. Y el alumno que dice, ya, quedó. Sí. Porque desconoce que lo que hace ChatGPT es imitar el formato APA. Porque luego le pone aquí el formato APA, séptima edición. Y se los pone hermoso. Y el alumno asume, volvemos a lo mismo, ellos no son los expertos. Ellos están generando conocimiento y solamente están cumpliendo con criterios que el profesor les está dando. Entonces, es tan sencillo. Váyanse a las ligas, busquen la referencia y así automáticamente salta la información. En algunos casos, los alumnos extienden los trabajos. Entonces, ustedes les piden, por ejemplo, de, no sé, 40 páginas. Y luego le ponen ahí, extiende 40 páginas, denle una hoja. Lo que hace ChatGPT es repetir información. Te repite. Si escribiste 6 párrafos, lo vuelvo a repetir, 6 párrafos. El alumno no lo lee. O sea, son pequeñas herramientitas que puedes así, sin necesidad de utilizar una herramienta, simplemente poner, aquí está. El clásico, aquí tienes, en efecto, o de acuerdo, te lo voy a poner, la forma en que habla. ChatGPT normalmente genera conocimiento a través de viñetas. Y cuando descargas algo, siempre es en azul. Todos los encabezados van a ser azules. O sea, hay algunos que ni siquiera le cambian eso. Tienen un estilo de grafía, no, o sea, es muy parecido. Entonces, eso nos puede hacer brincar. Entonces, a veces, cuando vemos cosas señales, lo voy a filtrar, lo mando a revisión y ahí es donde me va a decir que tiene 98% de... Y lo que podemos hacer es, yo lo que hago es, hago copy-paste de la imagen y se la mando, cuando es en clase, o cuando es en blanco, aquí está. Y darme tus evidencias, ¿no? Entonces, hay que tener pues, un responsable. Protección de datos personales. Se recomienda nunca filtrar información a través del ChatGPT. ¿Por qué? Porque recuerden que es una base de datos. Es un algoritmo. Prohibido meter sus tesis, sus trabajos de investigación, porque si ustedes lo suben, ya está arriba, y si aún no está publicado, y si aún ustedes no cuentan con la patente, y si aún ustedes no cuentan con la autoría, ya queda como información que ustedes están nutriendo la base de datos. Si su tesis ya está
ya está publicada, ya está generada, ya está creada, adelante. Pero nunca para generarla, porque ahí ustedes están dando información que luego podría asumir que está cometiendo plagio, porque ya llenaron la red con su información. Entonces, hasta que no esté ya que ustedes son los autores, creadores, y demás, no lo hagan, por favor. Hay que ser transparentes con la información. Como yo decía, Copilot te va a dar información, pero no te va a dar referencias. Entonces, pues también tener ese criterio. Quizá algún tema que ustedes digan, no, pues no es tan, no es tan especializado y simplemente es una definición muy básica, me puedo quedar con esto y ser honestos y decir, está bien que eso está generado por Copilot, pero es exactamente lo que tenemos que decir. El autor fulano lo ratifica. Y se acabó. ¿Para qué ser honestos y transparentes, no? Y pues finalmente, algunos desafíos que enfrentamos, pues es la infraestructura. Como les comentaba, ahorita la SEP ya tiene acceso a Canva Pro y tiene acceso a otras herramientas todavía ya a Univer Pro. En WebExcel, pues todavía no tenemos acceso, por ejemplo, a Canva Pro y tenemos acceso a ChatGPT Pro, pero sí tenemos Gemini. Entonces, Gemini, la ventaja que tiene sobre ChatGPT, a mi gusto y a mi criterio, es que te ayuda mucho con el prompt. Te pone las preguntas. ¿Quieres esto? ¿Quieres aquello? Le pongo acá, le pongo allá. Es un poco más detallado el uso de Gemini que ChatGPT. Entonces, no, si ustedes se sienten más cómodos con Gemini, adelante, utilícenlo. Y es un poquito más accesible con respecto a los prompts. ChatGPT es un poquito más cerrado y si tú no le diste la opción, a veces no te genera la pregunta de ¿te hubiera gustado, te gustaría o quieres generar? Lo que sí te da Gemini. Entonces, si todavía nos cuesta, yo los invito a que usen Gemini. Capacitación docente, digo, obviamente eso no es una limitante para ustedes, aquí está, y esto es muy interesante, pero todavía hay docentes que lo ven como un reto, lo ven como algo que no debería estar en las aulas, pero sin embargo es algo también que nuestros alumnos no manejan. Entonces, pues hay que estar a la vanguardia e incluso poder identificar los usos que le están dando los alumnos. Y créanme que a veces parecen una generación más tecnológica y no lo son. No lo son. O sea, a lo más que llegan algunos de ellos es ver TikTok y crear videos de TikTok. De verdad, hay alumnos que les cuesta mucho la tecnología. Entonces, la capacitación pues es muy importante y todavía tenemos compañeros que están resistentes al cambio. No, yo nací por Caculina y adelante, sabemos que está la libre cátedra y eso pues se respeta, pero si podemos ahorrarnos tiempo, como ya lo vimos en los encuadres, a mí, por ejemplo, ese semestre me tocaron 3 materias nuevas. Entonces, si me puedo ahorrar tiempo en el encuadre, no significa que no la voy a leer, no significa que no lo voy a analizar, que le voy a poner mi toque, a lo mejor las reglas de mi aula, pero ¿cuánto tiempo me tomé? En no estar creando vida y vaciando la información, que, ay, cómo era, hay que aprovecharlo. Entonces, pues no tenerle esta resistencia al cambio, ¿no? Al contrario, creo que pues, al estar ustedes aquí, están demostrando que no tienen resistencia al cambio